Esto sí lo conocen, ¿o no? Es el Maoerilín del grupo NN. Es una pieza peruana que está dentro de la sala disque de la Revolución Cubana, porque no son solo cubanos, como les decía, sino obra que relata, que se relaciona, con ese contexto, ¿no? También está esta de Pedro Lemebel, un chileno que es miembro de las yeguas del Apocalipsis, pero aquí está haciendo esta obra él solo, ¿no? Travestido y con la hoz y el martillo puesta como maquillaje. También está en la sala cubana. Marcelo Pogolotti, un artista moderno cubano de los años 20, con esta obra que es El paisaje cubano. Y es muy interesante porque no es el paisaje de las palmas y el bohío idílico que representa a Cuba, ¿no? Sino es un paisaje social. Es la opresión del campesinado, la opresión de los obreros, los militares, el capitalista ahí agarrando el dinero, el banquero, ¿no? Es algo muy de la época, ¿no? Este paisaje cubano es el título de la obra. Llegamos entonces vamos al otro lado de la sala y llegamos a la parte mexicana, al revés de la Revolución Cubana. Aquí sí hay mucho muerto, y hay tiro, y hay violencia, y aquí y empieza con una obra de sonido, que aquí pongo la etiqueta, ¿no? La cartela, y entonces pusimos como una campana de sonido, de modo que al entrar en la sala, al pasar por debajo, oías la voz de quien sea, quizás, con perdón de Vargas Llosa, el más importante escritor latinoamericano del siglo XX, que es Juan Rulfo. Entonces se oye él mismo su voz leyendo uno de sus cuentos en la parte que dice: diles que no me maten, diles que no me maten, por caridad. Y eso es lo que oyes al entrar en la parte de México, ¿no? Que no me maten, porque aquí la cosa está dura, ¿no? Y entonces, bueno, entramos y aquí y lo primero que vemos es esta obra que es cemento fundido del grupo Semefo, que contiene prendas, objetos de gente asesinada, que ellos fundieron en esta placa de cemento y ahí está. Es decir, es una placa minimalista sobre el suelo, pero llena de objetos de gente que murieron víctimas de la violencia. Y bueno, aquí tienen dos famosas obras del muralismo mexicano fantásticas. Esta de Orozco, que es Cristo tumbando su cruz. Cristo se baja de la cruz y agarra un hacha y tumba la cruz. Una obra fantástica. Y aquí esta otra de Siqueiros, que es el diablo dentro de la iglesia. Y en medio, donde podía estar Frida, pues aquí están las dos Fridas de las yeguas del Apocalipsis. Esto en la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes, en el bicentenario de México y el centenario de la Revolución Mexicana, que me hayan permitido hacer esto, yo todavía no me lo creo. Es verdaderamente, y me dio una gran satisfacción. Las dos Fridas de las yeguas del Apocalipsis. En la parte de México también está esta situación tan crucial para el país, que es la emigración para trabajar en Estados Unidos, y tenemos esta obra de Dulce Pinzón, una artista mexicana que tiene la serie esta sobre los superhéroes, que consiste en emigrantes mexicanos en Nueva York, a los cuales les pide vestirse como superhéroes y entonces los pone desempeñando su trabajo habitual. Aquí falta algo que tengo que arreglar, que es que la obra incluye un texto. Y entonces el texto puede ser, por ejemplo, Superman es Juan Pérez, de Puebla,
trabaja como repartidor de no sé qué, manda $400 al mes a su familia. Y así dicen los distintos. Otro es Batman, otro es el Hombre Araña, y están haciendo sus trabajos, que son los trabajos que no quieren hacer los gringos, ¿no? Entonces es una serie que a mí me resulta fascinante, porque mediante el hecho de disfrazarse a estas personas reales, estos inmigrantes reales, se muestra la verdadera cara del inmigrante latino en Estados Unidos, un tipo trabajador que hace los trabajos más difíciles y que de contra manda dinero para la familia, y no la imagen estereotipada del inmigrante como vago, delincuente, traficante de drogas, ¿no? Sino que ella, al disfrazarlos, los muestra tal cual son. Y hay aquí una operación semántica que me resulta muy interesante. Bueno, esto hay mucho más ahí, en fin, vamos a grandes pasos. Aquí hay como un pasillo, no sales de aquí, y para ir a la próxima sala hay un pasillo, y aquí pusimos esta obra de muchos metros de largo de Beatriz González, la artista colombiana que tanto me gusta, y es una cortina de baño hecha en fábrica. Es un objeto industrial hecho en fábrica, pero en el que ella ha reproducido así una foto de César Turbay Ayala, el presidente colombiano de triste recordación, compartiendo ahí en una fiesta, ahí bebiendo champán con toda la nomenclatura política de Colombia en la época. Y entonces es como una cortina de baño. La cortina conduce a una pared, acá hay una pared, y entonces se sigue después para acá. Esa pared la azulejeamos completamente como un baño, y aparece esta obra de Wilfredo Prieto, un artista cubano, que es un rollo de papel higiénico hecho con las páginas del periódico Granma, que es el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba. Y entonces aparecen algunos de estos rollos puestos ahí como una instalación. Bueno, una de las quizás de los artistas que introdujo, en realidad, haciendo esta muestra me di cuenta que una pregunta por acá, sí. ¿Hubieron negociaciones con los artistas para poder interrumpir sus obras? Todo esto fue discutido es decir, cuando ponían la obra en una pared, pues no preguntaba, ¿no? Pero esta es la manera como Wilfredo quiso presentar la obra. Y él la presenta así habitualmente. Él pide hacer como una pared azulejeada y ahí poner esta obra que se titula Discurso. Una artista costarricense muy poco conocida y fantástica, que hacía estos grabados, fue descubierta por Virginia Pérez Ratón, y la presenté aquí, que esta no la conoce nadie prácticamente, pero al hacer la exposición me di cuenta de cuán poco circula horizontalmente el arte latinoamericano, cuán poco han sido exhibidas, incluso obras clásicas del arte latinoamericano, en un lugar como México, donde hay tantas exposiciones, donde hay tanta estructura. Muchas de estas obras se presentaban por primera vez en México. Era escandaloso ver eso. Y otro tanto pasa a todo lo largo de América Latina. No hay conexiones horizontales. No se sabe ni bien el arte latinoamericano, a menudo ni se enseña en las universidades. Realmente fue una suerte de anagnóresis que tuve ahí muy particular. Bueno, entonces llegas a esta parte y aquí te encuentras con Mona Hatoum, que no, por supuesto es una libanesa formada en Londres, y tiene esta obra que se llama Impenetrable, y es una alusión muy cabrona, como dirían en México, a Los Penetrables de Rafael Soto, y ese tipo de obra de arte óptico, lúdico, es bello, con el cual juegas sensualmente y entras, ¿no?
el penetrable de ella es impenetrable porque está hecho de alambres de metal con elementos punzantes y cortantes. Entonces es el antipenetrable. A mí me importa que Mona Hatoum sea del Líbano o de Londres o que sea de Uganda, pero esta obra me gusta para la exposición porque prácticamente resume, es decir, un comentario hacia un tipo de arte y el papel que el arte presentado en la muestra quiere hacer. Quiere ser un arte que corte, que pinche. Creo que, deja ver si acá se ve otra cosa mejor. Bueno, sí, viste que acá está, esto es un video, lo que hay al fondo, un video proyectado sobre pared. Hablábamos de la manera de poner el video, ¿no? Así es como a mí me gusta ponerlo. Ahí proyectado, oscurezco un poco y lo proyecto sobre la pared de modo de que esté en diálogo. Incluso aquí fíjate que lo ves a través de la obra de Mona. Y es este video fantástico de Adrian Paci. Es un artista, ¿cómo se llama este país? ¿No? Él vive en Italia, un ex país albanés. Es un artista albanés y presenta esta obra donde está la escalera del avión y esta gente con tipos no caucásicos que están ahí esperando por un avión que nunca llega. Es un comentario sobre el tema de la migración que es tan importante en América Latina y en particular en México. Y bueno, esto, y de nuevo, me importa que sea albanés o lo que sea, me viene bien para la muestra latinoamericana y ahí lo meto. Porque como le digo, para mí la que manda es la exposición y no los pasaportes. Y esto ya es más conocido, son dos de las primeras pinturas aeropostales de Eugenio Dittborn, de las muy tempranas, de las primeras prácticamente. Bueno, aquí tienen en la misma sala, ¿no?, la evolución del hombre, ¿no?, de la conversión del mono en hombre, ¿no?, en la mirada de Miguel Calderón, un artista mexicano. Y acá abajo este video que muestra un performance hecho por Rosenberg Sandoval, otro artista extraordinario y muy poco conocido, un colombiano verdaderamente fuerte, ¿no?, que agarra a un niño de la calle colombiano, lo carga, lo lleva a la galería y en una cita a los famosos a Yves Klein, que imprimía las modelos con su azul, ¿no?, pintadas de azul, pues lo pasa por el lienzo para que la mugre del niño impregne el lienzo, ¿no? Entonces esto me gusta mucho porque es una obra totalmente anti-politically correct. Es decir, podemos tener muchos problemas éticos con esta obra, pero nos pone la mierda en el plato, ¿no? Nos golpea, nos revuelve, ¿no? Y eso sí me parece que es la labor también de un arte de confrontación, no solamente ilustrar o presentar, sino también conmovernos, mostrarnos las contradicciones a través de los mecanismos emotivos del arte, aunque haya problemas éticos envueltos. Este señor hacía toda esta obra antes que Santiago Sierra. Santiago Sierra y Teresa Margolles lo reconocen a él como un antecesor de la obra de ellos. Y totalmente muy poco conocido. Bueno, pues acá esta es una obra de Jesús Bubu Negrón, un artista puertorriqueño muy joven, y entonces dice que cuando él visitó México por primera vez y subió a las pirámides en Teotihuacán, le sorprendió la cantidad de colillas que había en la cima de las pirámides, ¿no? Entonces eso le rompió un poco su New Age, ¿no?, de llegar allá arriba a ese espacio místico y tal, estaba todo lleno de colillas, ¿no? Y entonces él hizo, esta ocasión fue allá, esto es una comisión,
que él hizo, ¿no? Él fue allá y hizo este trabajo para la muestra y recogió las colillas de la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna e hizo el colillón del Sol y el colillón de la Luna, que son como colillas gigantescas que se pusieron sobre el suelo en una de las salas. Una instalación gigante, esto sigue, ¿no?, de Glexis Novoa, hecha en los 80 en Cuba, donde él deconstruye también muy juguetonamente todo este ritualismo de la Revolución Cubana y con toda esta parafernalia representativa y con estas letras que parecen ser del alfabeto cirílico, referencia a Rusia, pero que no dicen nada. Esto sí lo debe de conocer Lotti Rosenfeld, haciendo sus intervenciones en las calles, convirtiendo las sendas del tránsito en signos de más o cruces. Y aquí precisamente lo hace frente al Palacio de Bellas Artes, en esta pieza. Y esta es Raquel Payewonsky, una artista de la República Dominicana, con este muro de tetas, que es como un muro gigantesco con estos peluches de tetas. Una obra extraordinaria que anticipada a su época, pero si leen la historia del arte no lo reconoce como tal, porque la historia del arte es un relato eurocéntrico hecho desde el poder, donde se excluyen a través de esos itinerarios de silenciamiento muchas obras que habrían camino en su época, pero quedan desconocidas, porque esto se hizo en Buenos Aires, imagínense ustedes, en el año 68, en una exposición. Oscar Boni contrató a esta familia obrera y para que permanecieran en la sala de exposición como obra. Entonces eran los dos padres y el niño ahí sentados el tiempo que duraba abierta la muestra y la gente lo iba a ver, y esa era la familia obrera. Esto adelanta a la obra de Santiago Sierra en décadas y adelanta toda, es decir, toda una práctica muy actual de lo que Claire Bishop ha llamado el performance delegado, y lo estaba haciendo en el 68 y estaba jugando con tantas cosas, ¿no?, como cuando se exhibían los aborígenes en las exposiciones mundiales del siglo XIX y aún del siglo XX. En Madrid se exhibieron filipinos en una exposición sobre las Filipinas que ya se hizo en el siglo XX. Entonces juega con todas esas cosas de una manera muy fuerte y no es conocida. Bueno, aquí tienen la famosa rajadura que hizo Doris Salcedo en este templo del arte contemporáneo, en el Power Hall en Tate Modern en Londres, que sabe que hizo esta obra llamada Shibboleth, que consistía en hacer una rajadura en el espacio de exposición, y solo eso, que es una obra extraordinaria por la sencillez minimalista de su tremendo comentario. Ella se dio el lujo de rajar uno de las catedrales, uno de los templos más poderosos y consagratorios del arte central. Y lo más interesante de la obra es que después que pasó, bueno, y se rellenó, ¿no? Ay, perdón. Después que se rellenó, ha quedado la cicatriz en el Turbine Hall. Todos los artistas que vayan después, y mientras esté Tate Modern ahí, ha quedado la cicatriz de esta agresión conceptual, pero también visual, que hizo Doris Salcedo. A mí me parece una obra extraordinaria. Y sí, una pregunta. Me parece interesante acotar, Gerardo, entiendo que era el primer artista latinoamericano invitado al Tate, ¿no? Si esa información es exacta. Fue la primera artista, o el primer artista tout court latinoamericano invitado al Turbine Hall. Es decir, en la sala de exposiciones sí había habido, ¿no?, y forman parte de la colección, pero hacer una intervención ahí fue la primera, ¿no?
Y bueno, esto también lo relaciono con una cantidad importante que puse de obra de Gordon Matta Clark, que es también un artista muy confrontacional y propositivo, con una obra muy importante. Se pusieron fondos importantes de Matta Clark y yo nunca se me había ocurrido que lo de Doris tiene este antecedente, ¿no? La famosa casa cortada de Matta Clark. Y entonces, bueno, las puse en relación, de modo que de cierto modo se retroalimentaban unas a otras. Esta es una joven artista chilena que esto lo hizo por encargo también para una exposición que curé llamada Transatlántica en el Museo de la Moneda en Santiago. Y esto es, saben que la artesanía chilena es muy sencilla, por no decir que casi inexistente. Y ellos hacen con estas planchas de cobre, hacen un repujado donde ponen, bueno, a todos los íconos, desde Allende a Neruda, a qué sé yo, los Andes, todo esto. Entonces ella trabajó con un taller de presos e hizo una serie de repujados donde ponía toda una cantidad de íconos, ¿no? De una manera ya más amplia. Y con esto hacía un piso donde recubría el espacio de exposición y sobre el cual caminaba la gente. Es decir, todo el suelo de esta sala está cubierto con esta obra. Para tú ver la obra que está en la pared, tienes que entrar pisando al Che Guevara y a Gabriela Mistral y todo esto, ¿no? Toda la historia prácticamente chilena, ¿no? Y la obra incluso sufre porque los pisotones la abollan un poco la imagen y está hecha para que así sea. Y entonces me encanta esta idea, ¿no? De pisar los íconos, de caminar, que por un lado es irreverente, pero por otro los baja a la tierra, ¿no? Son estos héroes, estos íconos, estas banderas puestas sobre el suelo, de nuevo a la manera clásica del minimalismo, pero hechas con un sentido muy diferente. Hay un doble juego de, como pudiéramos decir, de desacralización, pero a la vez de compenetración con la gente, ¿no? Tú pisas la bandera está viva, la bandera tú te apoyas sobre ella. Está la bandera de Chile, la bandera de los distintos partidos políticos. Bueno, hablando de pisadas, ¿no? Esta obra estaba ahí donde estaba esta otra, pero en la pared, que es este famoso intervención que hizo este artista guatemalteco. Ay, caramba, ahora se me ha ido el nombre, ustedes seguramente me van a soplar. Que iba a haber un desfile militar en Ciudad Guatemala y él fue la noche anterior, ya tarde al amanecer, y puso carbón, dejó caer carbón en la calle donde iban a desfilar nada más y nada menos que los famosos caibiles, estas fuerzas especiales de Guatemala. Y entonces ellos al marchar pisaban el carbón, caminaban por encima de los restos de carbón ahí y iban manchando toda la calle, dejando una huella de carbón, una huella negra en la calle. Entonces presentamos una cantidad de fotos que documentan esta famosa intervención. Aquí vemos, esto es como una intervención política directa, hecha ahí en la calle, hecha con los militares, pero donde se usan el lenguaje tropológico del arte. No es salir no es tirar un volante, sino que ellos pisen el carbón y dejen una huella negra en la calle, ¿no? Aquí hay un mecanismo simbólico y por supuesto hacemos las fotos, que son las que, como nos diría Rancière, permiten ver la obra, coleccionarla y venderla en la galería.
el artista venezolano Javier Telles trabajó en un hospital psiquiátrico público en México y hizo como una suerte de obra de teatro, no sé, un performance delegado en que organizó a los internados para que hicieran como una manifestación ahí dentro del hospital reclamando sus derechos y todo lo que querían, ¿no? Las cosas que querían. Entonces hicieron banderas, pancartas y se hizo una revolución ahí dentro del hospital, ¿no? Y se hizo un video. Entonces esto estuvieron a punto de no dejar ponérmelo, ¿no? Porque la directora del museo dijo, oye, pero esto porque se habla mal del presidente, ¿no? De México y de los políticos, es decir, le dicen pestes ahí, ¿no? En esos carteles que no sé si se alcanzan a leer, creo que no, porque la calidad de la foto no es buena tampoco, ¿no? Pero se puso algo que no me deja de salir del asombro. La única obra que no me dejaron hacer, que me censuraron, ¿no? Es decir, o me precensuraron, es que quería que Teresa Margolles baldeara, ¿saben lo que es baldear, no? Limpiar con agua y escoba, la escalinata, esta tipo lo que el viento se llevó, ¿no? De doble del Palacio de Bellas Artes en mármol negro, con agua de la que se usa para lavar los cadáveres de víctimas de la violencia en el norte de México. Entonces íbamos, y esa agua hiede. Entonces quería hacer el día de la inauguración, ¿no? Que darle una limpieza al palacio ahí, ¿no? Meter la muerte, meter la violencia, meter la droga ahí dentro de este templo, ¿no? De la construcción oficial de México y limpiar eso ahí, ¿no? Pero me dijeron, buey, se te fue la mano con eso, hasta ahí no llegamos. Entonces yo, antes de que me mandaran los sicarios, pues dije, no, pues está bien. Bueno, las famosas botellas de Coca-Cola de Cildo Meireles, ¿no? Una obra de intervención en circuitos ideológicos, como decía él, ¿no? Y que es una obra que se presenta como documentación. Yo siempre la presenté en el New Museum, también en la retrospectiva que le hicimos a Cildo Meireles. Trato de presentarla lo más documento posible, porque en realidad esto es un documento. La obra no son las 3 botellas de Coca-Cola. La obra es la intervención que hizo el artista en su época, mediante ese mensaje que él entraba en la circulación usando la botella de Coca-Cola. Esa es la obra. La obra es una intervención, una acción. Y esto pues lo enseñamos como para que se vea cómo eran las botellas y lo que decían, pero no es obra. Pero claro, posiblemente se subaste en Sotheby's, ¿no? Porque todo esto que hemos comentado. Perdón, era una... Ah, ok. Esto me dio mucho gusto presentarlo también, esta extraordinaria artista de Medellín, Débora Arango, que es desgraciadamente, una artista bastante poco conocida. Esta mujer, en una época muy temprana, ¿no? Años 30, 40, hacía obra política muy satírica, muy ácida, muy dura, y a la vez presentaba estos fantásticos desnudos femeninos, ¿no? Con vellos púbicos que parecen casi como bikini de los viejos, aquellos anchos, ¿no? Y las mujeres todas cachondas, y es una proclamación de la feminidad agresiva, ¿no? Y aquí estoy, y soy mujer, y me gusta el sexo, y esto, y aquí estoy. Es decir, es algo verdaderamente admirable, incluso en una sociedad tan conservadora como en el Medellín de esta época, ¿no? Esta mujer era un escándalo y es además una gran pintora, ¿no? De un trazo fuerte, suelto. Un video con documentación de otro performance extraordinario de Carlos Lepe, el artista chileno, otro honorable desconocido, y para mí un artista a nivel mundial extraordinario, con estos performances tan fuertes, ¿no? Tan viscerales,
y tan complejos que incluían, que eran performances filmados e incluidos después en estos videos como parte de unas instalaciones que él armaba. Bueno, acá una obra es de los famosos siluetazos en la Argentina, que es también una obra de calle, política, de activismo, en que varios artistas, ¿no?, hacían siluetas y las pegaban en la calle y le ponían el nombre de un desaparecido. Es decir, arte aquí en uso político directo. Aquí abajo es una de las obras de Débora Arango, como ven, de una sátira política muy fuerte. Y acá una de las yeguas del Apocalipsis, explicando la documentación de uno de aquellos famosos performances que hicieron en época de la dictadura, como en este caso, que es sobre un mapa de América Latina trazado en el suelo. Rompieron botellas de Coca-Cola y bailaron trasvestidos una cueca, que es el baile nacional chileno. Y entonces le llamaban como la cueca marica, ¿no? Algo así, ¿no? Usaban esta, y ahí, bueno, pues se cortaban de verdad, ¿no? Y esto es época de Pinochet, un acto público. Jarbas López es un artista de Río de Janeiro que hizo una serie tomando los pasquines políticos de unas elecciones en Brasil, cortándolos en tiras y mezclando a los distintos candidatos para producir estos monstruos. Como diciendo, bueno, todos los políticos me valen mierda, ¿no? Como decían en Madrid toda esta gente, los indignados, ¿no? Y produciendo estas imágenes expresionistas en escala colosal. Estos son obras de muchos metros. Bueno, Cristina Lucas es una obra, bueno, hecha en colaboración conmigo, ¿no? Ella un poco me ha querido dar el crédito en esta obra, un poco por la idea, ¿no?, que la hablamos, que es un mapa político de la América Latina trazado de acuerdo a cómo se dice en cada país el sexo femenino y el sexo masculino de la manera más vulgar y extendida, ¿no? Y entonces, a ver dónde está el Perú. No sé si esto sonará muy fuerte, me perdone, ¿no? Pero ¿qué es lo fascinante de esto, no? Es que esto, que es un chiste y que es una provocación, pero te está mirando, te está mostrando cómo se trenza la cultura a partir de estas palabras tan vinculadas a lo subjetivo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que, perdónenme si suena fuerte aquí, a mí me suena como si dijera espagueti. Pero, perdón. Fíjense que el área de la concha va precisamente desde el Perú hasta, incluye el Paraguay, la Argentina, el Uruguay, pero la concha no puede cruzar la cordillera andina. Y entonces en Chile es la zorra. Fíjense cómo se está tramando toda una cantidad de coordenadas históricos-culturales con este chiste, ¿no? Y bueno, así sucesivamente. Ella después ha hecho esto en el mundo entero. Tiene un mapamundi hecho con estas palabras. Dice que cuando estando ella en Ámsterdam, en la Rice Academy, averiguando esto, yo tuve que ayudarla a conseguir los nombres y todo eso, preguntándole a mis amigos de todo el mundo, ¿no? Una cosa un poco extraña, ¿no? Entonces dice que no conseguía las palabras en polaco, ¿no?, en Polonia. Entonces llama a la embajada de Polonia en Ámsterdam y entonces le sale ahí una funcionaria, ¿no? Y ella le explica la obra y todo su sentido, etcétera. Y entonces le dice la funcionaria, bueno, yo conozco las palabras en polaco, pero para decírselas tengo que pedirle permiso al embajador. Fue tremendo eso. Pero ha logrado, creo que le faltan 3 o 4 países nada más. Un artista aborigen norteamericano que en este famoso performance se exhibió él mismo como obra antropológica.
se metió en una vitrina y entonces hay una serie de textos, ¿no?, que relacionan esa mirada antropológica y dice, bueno, aquí se ve una cicatriz que debe haber sido producida por una bronca en una cantina, borracho, y aquí así, ¿no? Entonces, bueno, pusimos una foto que de nuevo es la documentación que quedó del performance. Fíjense cómo hay aquí artistas indígenas norteamericanos, ¿no? Siempre me ha parecido eso. Bueno, los indígenas del norte son gringos, no pueden entrar a una exposición latinoamericana. Los indígenas del sur son latinoamericanos y sí los podemos poner, ¿no? Es absurdo. Uno de los murales que incorporé a la muestra, que me encanta, es una preciosidad, ¿no? Ahí está Trotsky, Lenin, todo el mundo, está todo el Estado Mayor, ahí es un Rivera maravilloso. Y aquí tienen el famoso mural de Siqueiros, que es la paz democrática. Y es un mural absolutamente utópico, ¿no? Esta mujer con el gorro frigio, rompiendo las cadenas, ¿no? Y saliendo así, ¿no? Porque el mural es gigantesco, ¿no? Y entonces se proyecta así que lo ves ahí para cuando entras al edificio todo, ¿no? Rompiendo las cadenas así, pero a la vez presentando sus senos como en un mensaje vitalista, ¿no? De fecundidad y la mujer que también como que se desnuda, ¿no? Rompe las cadenas, pero a la vez se desnuda y se presenta así, ¿no? Es muy utópico y muy propio del muralismo mexicano. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que este mural en realidad es un tríptico. Es decir, tiene 3 segmentos. El gran segmento central y hay segmentos a cada lado, separados por un pedazo de pared. Los segmentos de los lados son más pequeños. Entonces yo dije, bueno, voy a relacionar este mural que es sobre la utopía con el gran utopista latinoamericano de estos 100 años, que fue el Che Guevara. Y entonces hice el pedazo de pared a la izquierda, ¿no? Puse esta obra de Luis Kamnitzer, hecha como homenaje al Che, al momento de su muerte, y que me parece una obra fantástica. Es un impreso con la palabra Che, en la mejor tradición del conceptualismo ortodoxo de Nueva York en la época donde fue hecha la obra. Es solo eso, es un grabado con la palabra Che, incluso en caracteres muy sencillos. De este modo la obra de Kamnitzer aparece como un poco metida dentro del mural, porque, es decir, es una lástima que no tenga la foto, tengo que buscar todo esto bien, ¿no? Pero imagínense, el elemento a largo del mural, un pedazo de pared así, es como así, y aquí el otro elemento, ¿no? Entonces esto era como meter esto dentro del mural y vincular el mural a una realidad posterior y a una vinculación histórica, activando una obra histórica en un contexto más contemporáneo con un artista vivo como es Luis Kamnitzer. Y del otro lado de pared puse un billete de Cuba, de una emisión que se hizo, debe haber sido en el año 60 o algo así, una nueva emisión, cuando el Che Guevara era ministro presidente del Banco Nacional de Cuba. Entonces esto a mí siempre me pareció una cosa paradójica, ¿no? Que un utopista que estaba en contra del dinero fue presidente de un banco nacional, el Banco Nacional de Cuba, ¿no? Y parece que él mismo se burlaba de esa situación, y cuando se hace la emisión del billete, él firma aquí como presidente del banco, firma Che. Es un gesto absolutamente duchampiano, es un gesto extraordinario, ¿no? Deconstruye su propio cargo, se está burlando de la oficialidad de su misma posición y se está burlando un poco del mismo dinero al firmar con su nombre de guerra y no como doctor Ernesto Guevara de la Serna.
¿no? Entonces, bueno, pues yo tomé uno de estos billetes y lo puse en la pared del otro lado, y eso me permitió tener al Che Guevara como artista en mi exposición, donde aparece en el catálogo con su biografía y todo, por orden alfabético en la lista de los artistas. Es decir, ya es un acto de tomar algo que obviamente no es arte, pero quizás lo sea. No sé, y en todo caso a mí no me preocupan esas definiciones, sino me parece bellísimo ese gesto hecho en esta moneda, y situarlo en conjunción con esta obra utópica de Siqueiros y con la obra de Kamnitzer. Por cierto, ¿cómo andamos el tiempo? Porque no puedo ni verlo. Ya corto. Sí, no hay tiempo para preguntas. O hay... ¿Qué hora es? Es que no veo aquí por la oscuridad. Dios mío, uf. Y yo que hablé que esto iba a ser un diálogo y tal. No sé, mañana tenemos más tiempo, ¿no? Entonces podemos terminar de ver esto y discutir todo esto mañana, si les parece bien. Antes, ¿me pueden poner la luz, por favor? No se vayan, que tengo un anuncio. ¿Me pueden poner la luz, por favor? Para ver si puedo leerlo. Gracias. No, mire, quería invitarlos para mañana, aunque ya han de haber quedado abrumados, ¿no? Para una charla parásita que voy a tener en el auditorio de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en el Centro Histórico de Lima, y su título es Adiós a la antropofagia, arte, internacionalización y dinámicas culturales, y es una charla con imágenes. Están invitados mañana a las 10 de la mañana en el auditorio de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias, seguimos mañana.